Hola, ¿qué tal, queridas oyentas? Y bienvenidas a Metrópolis, el podcast de la Papiro. Nos encontramos una vez más en Boca Radio, la radio joven del Carmel que nos acoge como cada mes y nos da techo en Bocanor. Bueno, vamos con el cuarto episodio y después de haber hablado de la historia de la ciudad, del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, cosas muy importantes, no podía faltar la perspectiva de género dentro de la ciudad. Sobre todo porque, bueno, ha habido históricamente y hasta la actualidad una gran falta de perspectiva de género y de referentes femeninos en el mundo de la arquitectura, no porque no haya mujeres que hayan hecho cosas y que sigan haciendo cosas activas en el mundo de la arquitectura, sino porque la academia siempre ha sido, bueno, una estructura como bastante estática y a menudo anticuada, por qué no decirlo. Pero bueno, por suerte, la academia y la arquitectura no son solo la institución que hay detrás, sino también las personas que hay en ellas. Y Sara y yo hemos tenido la suerte de cruzarnos con mujeres muy válidas que posteriormente pues, han sido referentes para nosotras, que nos han ayudado como a reeducar la mirada, nos han enseñado cómo hacer una lectura de los espacios de la ciudad y no solo de la ciudad, un tanto más amplia. Entonces, bueno, esperemos que disfrutéis mucho de este capítulo que estamos preparando y nada, dentro intro, acordaos, da mare. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta hoy con una invitada muy especial. Ella es Zaida Moussi, es arquitecta urbanista y profesora agregada en la ETSAC, además de tener un recorrido bastante amplio de colaboraciones con universidades de Europa, Asia y América. Es experta y pionera en temas de urbanismo y género, además de autora de libros como Mujeres, Casas y Ciudades y coautora de varios libros como Arquitectura y Política, entre otros. Vaya, un currículum súper extenso. Y sumando. Bueno, hoy hablaremos de muchos temas relacionados con el tema de perspectiva de género, de urbanismo, de derecho a la ciudad y política. Entonces vamos a empezar por el principio, que sería introducir un poco el tema del género, por si tenemos a gente despistada que aún no se ubica en esto del género, los roles de género y cómo afecta esto a la arquitectura y a la ciudad. Bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con esta vista maravillosa de la ciudad, de esa ciudad que se ve poco por ahí, la que estamos viendo aquí, pero que es fantástica. La otra cara. Descubres cosas. Bien, ¿qué es urbanismo con perspectiva de género? ¿O qué es el género? Empecemos primero por ahí. Género es una atribución de roles que nuestra sociedad hace según los sexos biológicos de nacimiento. Entonces, se supone que los hombres tienen unas capacidades y las mujeres otras, y entonces se habla de género masculino y género femenino. El género masculino es el que ha marcado los valores de nuestra sociedad. Todo lo que vale, todo lo que es importante, está realizado por el género masculino. Entonces, es el que trabaja en lo productivo, el que está en el espacio público y quien ha marcado nuestros valores. El género femenino es de un trabajo invisible, es el que se encarga de un trabajo invisible, el de los cuidados,
que sin embargo es fundamental. Sin ese trabajo no existe nada más. Pero como vivimos en una sociedad que está como tiene los valores un poquito invertidos, resulta que es lo que menos se valora. En todos los aspectos, si lo pensamos como trabajo productivo, las personas que menos cobran son todas aquellas que hacen los trabajos imprescindibles para la vida. Básicos. Y por no decir, las mujeres que trabajamos en las casas, que no cobramos tampoco, ¿no? En la pandemia, bueno, se visibilizó un poquito esto, pero ha sido rápido. Sí, muy Sí. rápido y se visibilizó y no, porque no cuando se decía se puede trabajar en casa, no se puede trabajar en casa si tienes hijos, hijas o personas a quien cuidar. Es un espacio propio. Y si no tienes un espacio adecuado, propio, buena red, buena silla, ¿no? Y muchos son los ejemplos en la pandemia en donde si había un sitio tranquilo, lo utilizaba el hombre. Si la mujer, si había hijos, compartía el espacio con sus hijos haciendo clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en la academia, que después iremos a la academia, pero se midió en Estados Unidos, creo que en Brasil, que yo sepa, la producción académica de las mujeres abril 19, abril 20, bajó un montón. O sea, ya comparada con su propia producción, que ya es menor que la de los hombres por muchos motivos. Claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esos trabajos de la reproducción se encargaron mayoritariamente, por no decir exclusivamente, las mujeres. Entonces, si bien el rol de género no necesariamente debería estar asignado a un sexo, porque en realidad, si digamos, es como nuestra sociedad que todo lo organiza en binomios, bueno, el binomio de la reproducción y la producción, pero no tendría por qué estar separado quién hace qué. Pero bueno, se ha asignado que las mujeres hacemos las tareas de la reproducción y aún con las últimas estadísticas el Censo General del 2011, el 70% de esas horas de trabajo en lo reproductivo era hecho por mujeres. O sea que sí que hay una coincidencia entre sexo y género. No debería ser así. Y además, porque en el género masculino, el del productivo, estamos también todas las mujeres. Bueno, sí, todas las mujeres. Entonces hay un descompenso, una desigualdad, y eso genera desigualdad en ingresos, desigualdad en horas que tienes libres, desigualdad en tu propio tiempo y en desigualdad en cómo usamos la ciudad. O sea, ese rol de género femenino necesita un tipo de ciudad. ¿Por qué necesita un tipo de ciudad? Porque si tú tienes que llevar hijes a un cole, a una guardería, si tienes que hacer la compra, si tienes que pasar por el hospital, si tienes que ver a la abuela y no sé qué, y después ir a trabajar, si cada uno de estos trayectos es un trayecto específico a distancia, pues el día tiene 24 horas y no hay cómo cambiar eso. Sí. Y claro, ese tiempo rinde muy diferente en función de los roles que ocupes, de tu clase, porque además cuando hablamos de género, hay una primera asignación que tiene que ver con el sexo, pero luego el género como perspectiva es interseccional. Quiere decir que no es que todas las mujeres somos un bloque o todos los hombres son un bloque. Es una de las características de ser mujer o ser hombre. Luego está el género asignado, la edad, el origen, el color de piel, las capacidades. Bueno, hay como todo eso son capas, ¿no?, que van condicionando nuestra vida. Entonces, pensar la ciudad o analizar la ciudad desde una perspectiva de género es aplicar como una metodología social. Es decir, bueno, es otra variable más que nos permite ver cómo usamos la ciudad y qué necesidades tiene diferentes componentes de la sociedad. Y en teoría, si pensamos y diseñamos ciudades, tiene que ser para la gente que la habita. Y esa gente que la habita no es un ser neutro y universal, como se ha pensado hasta ahora, ¿no? Porque ese ser neutro y universal, al final es un hombre de clase media alta, con todas sus capacidades físicas, con alguien que le resuelve su vida reproductiva, digamos que de hombre medio y universal tiene muy poco, ¿no? Es al final también dentro de los hombres es una parte muy pequeña. Sí, al final, o sea, tengo la sensación de que siempre, bueno, históricamente se ha hecho esto, como de utilizar lo neutro, bueno, llamarlo neutro, pero realmente siempre suele ser masculino. Incluso en el lenguaje, siempre, o sea, hablamos en masculino si hay una unidad de hombre en vez de mujeres, pero claro, esto se lleva a todos los ámbitos. Y evidentemente si las necesidades son diferentes para cada habitante de la ciudad, las respuestas a ello también deberían serlo y adaptarse. Totalmente. Y bueno, como dices que las ciudades están pensadas para un ser neutro, que es este hombre cis, con capacidad motora absoluta, de clase media alta, ¿cómo podemos pensar las ciudades las ciudades sin género, que sería, como yo creo, el objetivo final, pero una ciudad con un urbanismo feminista o con perspectiva de género, en la que incluya pues todo el resto de personas que no están contempladas actualmente?
Sí, diría que sin género en el sentido que no haya esta división, esta separación o esta invisibilización de unas tareas. Yo diría que una ciudad de supergénero femenino, en el sentido que nuestro sistema de valores tiene que cambiar. Tenemos que poner la vida en el centro y el sistema de valores de género masculino no pone la vida en el centro. Y lo demuestra la pandemia, que hablamos hace un momento, lo demuestra la crisis climática. Todo eso tiene que ver con que no hemos puesto la vida en el centro. La vida que no es solo humana, que es planetaria, que es animal, que es... Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Las respuestas evidentemente no son sencillas porque son multiescalares y no son solo del urbanismo que podemos proyectar unos cuantos arquitectos o arquitectas. Tiene que ver con todo un sistema económico, social, político, etcétera, ¿no? Pero como idea sería eso, ¿no? Donde podamos poner en el centro las vidas. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos diseñar las ciudades? Unas ciudades que sean seguras en todos los aspectos, que sean seguras para caminar, porque también sean seguras ambientalmente, que no respiremos aire contaminado, que el agua esté bien, que recuperemos el agua, no que no la gastemos de manera superflua, que los barrios sean mixtos en todos los aspectos, ¿no? De hecho, Jane Jacobs, que ya alguna vez algún compañero me dijo que ya me parara de hablar de Jane Jacobs porque ya estaba muy escuchada. Yo digo, bueno, el día que paréis de hablar del Corbusier, yo paro de hablar de Jane Jacobs. O sea, tengo garantizado seguir hablando. Al mismo tiempo de validez. Nunca vamos a parar. Exacto. Pero claro, si tanto se la hubiera leído y escuchado, nuestras ciudades, y aún nosotros vivimos en una ciudad privilegiada dentro del contexto mundial, pero las ciudades del mundo serían mucho mejores, porque hubiéramos escuchado, ¿no?, que las ciudades para las personas que están en la calle, caminando, que tiene que ser diversa, que la gente tiene que estar feliz, que tiene que haber actividad, que tiene que haber diferentes tipos de edificios, que tiene que haber actividades a diferentes horas. O sea, las acciones son básicas, pero no se escucharon. Sí, totalmente. Para quien no lo sepa, para nuestras oyentas, Jane Jacobs al final es una pensadora del urbanismo y de la economía y propone esto, ¿no? Poner el centro de la cuestión a la persona que habita, a la persona que vive y, por supuesto, no es lo mismo una persona que vive en el Carmel y no es lo mismo una persona que vive en Castellón de la Plana, que es mi ciudad. Y, por supuesto, entonces se tiene que contemplar necesidades diferentes, ¿no? Adaptar, sí, al final es adaptar lo mismo que comentábamos antes, de adaptar los proyectos, intervenciones urbanas a las necesidades. Esto se lleva también como a diferentes contextos, culturales, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Sí, solo una cosa. Jane Jacobs, que la nombramos así como si fuera la primera yo. Nuestra amiga. Sí, nuestra amiga Jane hace un libro, por si alguien que está escuchando le interesa, no la conoce, que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades. No se necesita ser especialista de nada, simplemente ser una persona que piense y que viva en ciudades, barrios, pueblos. Y ella, desde ese lugar, que además fue despreciada precisamente por el gran director de urbanismo de Nueva York durante muchos años, por ser simplemente una ama de casa, simplemente una mamá que se daba el lujo de parar obras, ¿no? De interrumpir autopistas porque no quería que destruyan sus barrios, ¿no? Y hace un libro que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades y que está en castellano y ahora acaba de salir en catalán para las catalanoparlantes. Genial. De hecho, hablando de que tenemos muchísima suerte de vivir donde vivimos, el Ayuntamiento de Barcelona sacó hace pocos años como una guía práctica de cómo aplicar como estos principios de urbanismo con perspectiva de género a todos los proyectos que se hagan a nivel de planeamiento urbano y de proyectos urbanos. Y claro, siempre es como súper complicado unificar todos los indicadores que tienes que tener en cuenta, porque al final el urbanismo es como coger un saco todo lo que hay en la ciudad e intentar como, no sé, estructurarlo, organizarlo y tal. Y es súper interesante porque ellos como lo engloban en tres partes que tú aparentemente, o sea, te contamos que sí, urbanismo con perspectiva de género, cómo se aplica esto, que es como tan ambiguo, y es real porque al final el urbanismo, la arquitectura, no siempre tiene que ser una cosa construida, o sea, también tiene que ver con las actividades que se llevan a cabo en las calles, en las plazas, cómo son estas plantas bajas de las plazas, tienes aparcamiento en la puerta de tu casa o tienes espacio verde, y entonces, claro, como es muy importante como ir añadiendo como pequeños ingredientes a esta fórmula, por muy complicado que sea, que al final, o sea, se está viendo que funciona y no sé,
Sí, bueno, y también no volvemos a los sitios desde donde estamos hablando. Pero una ciudad como Barcelona, que está muy hecha, pues es como ir como mejorando el micro. Ya los grandes proyectos existen todos. Es ir mejorando el micro a partir de esas experiencias precisamente cotidianas. Por eso es tan importante la participación de las personas. Y esa es una cosa importante. Y la otra, para poder llegar a hacerte la pregunta que te permita aplicar la perspectiva de género, ser capaces, aprender a observar y escuchar, ¿no? Porque yo tengo una experiencia, pero la mía no es universal. Y la primera cosa que tenemos que reconocer las personas que hemos pasado por la universidad y que nos dedicamos al urbanismo es que somos privilegiadas. Sí. Somos privilegiadas. Entonces, nuestra experiencia no es universal. Entonces, pero tenemos que como que aprender mucho a mirar quién está, por qué están estas personas si no hay otras personas en la calle y qué hacen y con quién van. Y escuchar de cotillas, pero también escuchar, preguntar y hablar y tener empatía con lo que las personas nos cuentan. Entonces, a partir de ahí saldrán unas preguntas que podrán tener muchas maneras de resolverse. Yo creo que lo interesante y también otra vez lo difícil de esta perspectiva es que no se trata de recetas, sino que se trata de un proceso de mirada, de escucha, de participación que te lleva a hacerte unas preguntas que te darán unas respuestas que no sabemos cuáles son. Y eso pone muy nerviosa a mucha gente, porque también vivimos en un mundo de recetas, ¿no? De A más B, o sea, 2 más 2 es 4, pues no. No es 4. Sí. Y al final tiene bastante que ver, perdón, no. Como que tiene mucho que ver también con esto que venimos comentando, como desacelerar y parar un poco, como vivimos en una era como de aceleración y de que todo tiene que ser inmediato y la gente se piensa que los proyectos de urbanismo son algo que tienes el ruido de las obras y al día siguiente no, o sea, no es así porque de hecho los resultados se pueden empezar a estudiar como años más tarde para saber el impacto que tienen. Y es verdad que muchas veces, o sea, por ejemplo, ahora mismo lo estamos viviendo en Barcelona, como todos estos proyectos que parecen como macro, porque hay, o sea, la ciudad está patas arriba, al final sí que es como un trabajo no sé, de médico, de cirujano, como ir haciendo, respondiendo a necesidades de cada barrio, de cada detalle, en plan, la asociación de vecinos que dice, los comerciantes que dicen, los que vienen de otros barrios que dicen, y es algo como súper interesante, como no sé, que lo estemos viviendo ahora. Sí, y en ese sentido creo que fue interesante, si bien no fue entendido y fue muy aprovechado como ataque, y por eso es interesante que se hace en otras ciudades, es el urbanismo táctico, digamos que al final, como el urbanismo, como tú has dicho primero, tarda mucho, cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, un urbanismo táctico, que quiere decir puedo transformar algo con unas vallas, con una pintura, con algo que de poner y quitar, puedo probar qué pasa con la interacción social en ese lugar. Y y me confundí, no más ancho, más pequeño, no sé qué, falta verde, bueno, podemos ir probando. Y creo que eso es una herramienta muy útil porque precisamente permite actuar en muchos sitios a la vez. Si no, el costo del urbanismo es tan alto que no puedes hacer actuar en todos lados a la vez. Y entonces también eso provoca efectos indeseados, por ejemplo, gentrificación o transformación de un barrio. Claro, si tú puedes transformar 10 puntos a la vez de la ciudad, el impacto de cada obra es diferente que si solo puedes impactar en uno. Entonces, claro, entonces provoca que ese uno que puedes hacer con piedra y cambie demasiado la dinámica de una zona en concreto. Si tú aplicas en 10 sitios, pues la dinámica se reparte. Sí. No tienes solo un foco donde ir Total. que sea mejorado, ¿no? Y hablando de este punto que a mí siempre me genera como ciertas dudas conmigo misma, como arquitecta o como urbanista, como, no sé, evidentemente cuando tenemos que hacer algún proyecto de urbanismo, intentamos hacerlo con la mejor intención del mundo, teniendo en cuenta como muchos indicadores y tal, que ahora hablaremos de arquitectura y política, porque al final las decisiones que tomamos en todo el proceso creativo de estos proyectos son decisiones políticas, pero al mismo tiempo, como tengo este miedo de, joder, o sea, no quiero hacer proyectos que no funcionen o que sean menos atractivos por el miedo a provocar gentrificación en un barrio. Entonces, no sé, como desde nuestra profesión, ¿cómo podemos compaginar estas dos cosas? Hacer proyectos que sean positivos para la ciudad o para un barrio y al mismo tiempo no fomentar, o sea, no sé si está en nuestras manos o seguimos luchando aparte. Puede estar en nuestras manos en tanto entenderlo, que hacer entender a otras personas que toman otro tipo de decisiones, que tiene que pensarse todo como sistema y que no es un impacto en un punto y entonces transformo eso y es lo que provoca una gentrificación. Y en todo caso, ya sabemos que si lo vamos a hacer,
y no podemos hacer más puntos, pues podemos tomar ahora sí sabemos que podemos tomar precauciones, ¿no? Por ahí cuando se hizo la Rambla del Raval, Claro. no se sabía no se sabía que se podían tomar precauciones, ¿no? Pero existe hoy en día en la legislación catalana, existe el tanteo y retracto. Claro, el urbanismo no tiene tantos mecanismos para controlar lo que pasa en una ciudad. O sea, vivimos en una sociedad de libre mercado y capitalista, etcétera, y es muy difícil ese equilibrio. Pero hay unos pocos mecanismos. Uno es la capacidad de tanteo y retracto, que Barcelona es cuando se hace el tanteo y retracto, quiere decir que yo como ciudad voy a hacer una obra pública en un sitio y determino que hay toda una área de influencia que mejorará, que será impactada por esta obra. Entonces, todas las transacciones comerciales, inmobiliarias que haya en esa zona, antes que se firmen, o sea, el momento antes de firmar, el ayuntamiento tiene que estar avisado y puede ejercer el derecho a la compra por sobre la otra persona que fuera a comprar. Entonces, ¿con esto qué logras? Logras que no se venda y no se expulse para que vengan unos que pagan más, que ese es el proceso de gentrificación, de gentry, ¿no? De aburguesar un barrio. Y la segunda también, sobre todo cuando se empezó a hacer, y supongo que también sigue sirviendo para eso, para evitar blanqueo de dineros, fraudes en las ventas, falsas ventas entre empresas que son la misma empresa pero que tienen distintos nombres. Entonces, para eso ha servido mucho, porque si tú se le estás vendiendo a ella a 10, pero por debajo de la mesa das otros 10, Claro. yo ayuntamiento lo compro por 10, no por los 20. Claro. Entonces, no se pueden arriesgar a decir que vale 10. Y entonces, lo que hizo el ayuntamiento hace unos años es ya no solo determinar que es un área alrededor del ayuntamiento de Barcelona, alrededor de un proyecto, sino toda Barcelona está en tanteo y retracto. Vale, todo el área metropolitana. No, toda la ciudad de Barcelona. Vale. No, cada ciudad lo tiene que determinar. Vale. No todas las ciudades tienen la capacidad que tiene Barcelona, de económica y de rapidez en la gestión. O sea, también para hacer eso necesitas, pero es una herramienta que se podría utilizar en toda Cataluña seguro. Yo no sé si España, pero en Cataluña seguro. Sería como un freno, ¿no? Bueno, controlas que de golpe no se te vendan, porque además como en Barcelona tienes mucho piso de alquiler, es diferente que en otros lugares. Claro, la gentrificación funciona muy bien cuando tienes tú unidades muy iguales. Claro. Cuando tú tienes edificios que pertenecen a un solo propietario, es como muy fácil gentrificar. De uno a uno, yo no hablaría de gentrificar, de uno en uno hablaría de un cierto proceso normal, deseable en una ciudad de mezcla y de cambios. Sí. Porque no afecta. Pero claro, cuando te compran edificios enteros o manzanas enteras, Claro. ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces el otro mecanismo que tiene una ciudad para intentar que el proyecto de mejora no se transforme en un proyecto negativo es el plan de uso, desde el punto de vista urbano, plan de usos. El plan de usos también es otra herramienta que puedes, desde el ayuntamiento, decir, bueno, esta ciudad, este barrio puede tener, no sé, 2 bares más, no puede tener más bares, no puede tener más supermercados, no puede tener más hoteles. Ese es otro. Este es más de comercio. En plantas bajas ¿no? Sí, este es de comercio. El plan de usos es de comercios. Entonces, pues, bueno, pues también lleva un tiempo, participación. Entonces, lo que se suele hacer cuando se hace, que se hizo, de hecho, en Barcelona, en Consell de Cent, la transformación del Consejo de Ciento, se paró durante un año las licencias. Digamos, cuando se vas a empezar el proyecto, paras. Lo mismo se pasó con el plan de hoteles. Se paró un año en licencias para estudiarlo. Y claro, eso significa que tiene que ir muy rápido, porque un año para sacar una normativa es nada de tiempo. Y entonces, digamos, dice, bueno, y se hace con participación y tal. Entonces, el plan de hoteles es un plan de uso, pero específico de hoteles. Vale. Sí, para regular también todo el tema del turismo, ¿no? Intentar que haga también desde una ciudadita, porque finalmente Barcelona es un granito de arena, es en nada, es en un nada de 1,5 millones de habitantes, con una dinámica que es global. Sí. El otro día estuve con amigos de Medellín y Medellín está muriendo de éxito de sus buenas políticas urbanas. Es desesperante. O sea, sus barrios que hace 20 años eran donde había más muertos por habitantes, asesinados por habitantes del mundo, hoy está lleno de turistas y de, ¿cómo se llaman los otros? Los trabajadores nómades. Bueno, nómades digitales. Nómades digitales. O sea, hay como 2, nómades digitales y global class, ¿no? Pero los nómades digitales yendo a vivir a un barrio autoconstruido que sigue teniendo evidentemente muchos problemas y no hay mecanismos.
No hay mecanismo. Yo no sé cómo posicionarme respecto a esto porque tengo la sensación de que esta, o sea, es una tendencia como en alza de los últimos años y no sé si es un poco romantizar la pobreza o romantizar como ciertos conflictos sociales como porque generalmente estos nómadas digitales son de países occidentales y es como vivir como real experience, en plan como no sé, hay diversidad en todas partes. No implica que si te vas, no sé, a una favela de Brasil, esa experiencia sea más auténtica que vivir otra experiencia en Brasil con gente local. Y no sé, yo... No, bueno, yo posicionarme no te respecto a diría que el esto. nómada digital no sé si es el que va a vivir allí. El turismo va. O sea, el turismo va a estos barrios. Lo mismo que va a las favelas, etcétera. Que en un punto tampoco está mal. Claro, Porque uno de los problemas de los barrios más pobres y por lo tanto más estigmatizados es que nadie va. Y se los que estigmatiza más. claro, son O guetos sea, que están cerrados porque no se relacionan con otra gente. O sea, está bien abrirlo, pero como crítica a No. Occidente no puedo dejar como de decir, a ver, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos da morbo o nos gusta de hacer totalmente, estas cosas? totalmente. No, totalmente de acuerdo. ¿Dónde está el equilibrio? Pero también si vas a ver como un proyecto de mejora. Pero bueno, que las dinámicas urbanas ya no son solo dinámicas propias de la ciudad, ¿no? Sino que hay un impacto de unos dineros, de unas gentes sobre la cual no tienes casi ningún control para nada. Entonces, y claro, frente a la posición de, bueno, entonces no hacemos nada para que no vengan ni unos ni otros, pues tampoco, porque la gente que no vive bien no tiene por qué seguir viviendo mal, ¿no? Es porque tenemos que seguir con una ciudad contaminada o porque tenemos que seguir con casas que se caen. La cosa es qué herramientas utilizamos y creo que esas herramientas, por un lado, es muy importante un ayuntamiento, unos políticos, políticas que sean conscientes, que lo hagan, pero también la sociedad que sepan que existan y lo exija. Y también sea exigente y crítico con sí mismo. Porque cuántos de los que nos quejamos, de los que vienen aquí a los búnkers, vamos a otra ciudad y hacemos lo mismo. O vamos a otra ciudad y vamos a un piso de alquiler temporal, bla, bla, bla. Estos que... ¿Cuántos usamos el pobre chico que viene a la bici y nos trae un pan cuando podemos salir a comprarlo? O sea, yo creo que tenemos que no solo criticar a eso, sino primero ver qué hacemos nosotros dentro de esa lógica global que impacta en la vida urbana diaria de otra gente. Sí, desde luego, un poco de autocrítica a todo el mundo nos vendría genial, la verdad. Y yo quería preguntarte, Zaida, ¿cómo hacemos, ya desde entrando más a un punto de vista de construir ciudades fuera del foco de la neutralidad? Me gustaría saber en qué nos tenemos que centrar, sobre todo nosotras o incluso, ya no con nosotras como urbanistas, sino tú que has tenido el privilegio de poder escuchar muchas experiencias de otras mujeres y otras personas que viven la ciudad de manera diferente, ¿en qué te ha llevado a pensar cada experiencia, ¿no? ¿Cómo has podido, pues yo qué sé, por ejemplo, la seguridad? La seguridad nosotras la vivimos muy diferente que los hombres, igual que las personas racializadas, igual que las personas mayores, igual que los niños, ¿no? Este tipo de cosas, ¿en qué tenemos que pensar más para poder vivir la ciudad de una manera más consciente e inclusiva? No, creo que es, otra vez es lo que decía antes, es más aprender a mirar y ver qué diversidades hay, cómo usan, ¿no? Si quieres ser sombra de alguien y ver cómo vive, insisto, es muy importante aprender a escuchar y poder entender y sentir lo que otras personas experimentan. Y lo que decías ahora de seguridad, tiene muchos... de hecho, esta mañana con una estudiante me preguntaba, pero claro, la seguridad, ¿según para quién? Es seguridad, pero seguro es vigilancia. Digo, no, pero si estamos en una ciudad... Yo digo, vale, entiendo y sé quién hace un poco esa crítica. Pero yo creo que esa crítica se hace desde el privilegio también. Sí, 100%. Que una ciudad segura no tiene que ser una ciudad que vigile y que norme, sino que una ciudad segura es segura porque hay vecinos que conoces, porque hay tiendas, porque hay gente que es de ese sitio, le interesa ese sitio, cuida ese sitio y eso lo hace segura, ¿no? Y te conozco, pero no te conozco para vigilar, que eso tiene que ver con una ciudad que para mí es lo que fue Barcelona cuando yo vine a vivir aquí hace 33 años, que era joven. Una ciudad que respeta las diferencias. Yo llegué aquí de Latinoamérica, de Argentina, a donde, joven, insisto, donde tenía que pensar cuando salía de mi casa cómo me he visto, cómo voy, sin ninguna conciencia feminista en ese momento, pero sabía que me tenía que cuidar y que no tenía los mismos privilegios que tenían mis compañeros. Lo supe en clase, lo supe en la calle, y llegué aquí y la liberación de no tener que pensar, que también eso ha cambiado, ¿no? Pero en el año 90,
no tener que pensar ni cómo me he visto, ni a qué hora voy, ni por qué calle voy. Y vivo en Ciutat Bella, y he vivido 33 años en Ciutat Bella, y era una maravilla. O sea, y daba igual, y no porque fueran todas como monjas. Podías ir desnuda por la calle o desnudo por la calle, que de hecho había en ese entonces algunos que se paseaban desnudos y desnudas, y y daba igual. Y esa libertad, también hablando con algún amigo, me decía, ¿pero no te gusta que te digan piropos en Argentina? Digo, no, no me gusta que me digan piropos. Que un amigo o una amiga me digan piropos, me gusta. Claro. Pero alguien que yo no conozco, que no le he preguntado ni me importa su opinión, se meta con mi cuerpo, con mi aspecto, pues no me causa ninguna gracia. Sí, evidentemente puede haber alguna vez que alguna persona que tiene cierta gracia te dice alguna cosa que es graciosa, ingeniosa. Bueno, te sonríes, pero preferiría que tampoco, ¿no? Y no saben eso, la libertad que significa poder salir sin que tu cuerpo sea pasado por un rayo X. Sea público, prácticamente, porque al final Exacto. eso, o sea, durante mucho tiempo sigue pasando. Yo esto lo he vivido aquí un montón, en Marruecos muchísimo, como si el hecho de hacer uso de la calle, que es el espacio de todas las personas que habitan la ciudad, estuvieras dando permiso de forma automática a que se juzgue tu cuerpo, se te digan cosas como, no sé, solo quería ir a comprar pan. Sí, no, claro, el cuerpo de las mujeres, esa sería la otra cuestión. O sea, una cosa es el género, el rol, y otra cosa es el cuerpo sexuado en el espacio público. Sí. El cuerpo sexuado, mujer, o el cuerpo de LGTBIQ, lo que sea, evidentemente también, pero el cuerpo sexuado de mujer solo que no eligen, bueno, ninguno elige. Si tú tienes un cuerpo, es un objeto en el espacio público. Y eso tiene que ver con muchos mensajes que también recibe la sociedad, ¿no? Desde, por ahí ahora en Barcelona también hay menos, pero desde grandes carteles de perfumes que hay 4 tíos encima de una mujer desnuda. Nos hemos visto hasta en la cenonada. Un escote de una mujer y para publicitar, yo qué sé. Un reloj. Y después resulta quedar, claro, y después resulta quedar de mamar en la calle. No, oye, ¿qué haces? ¿No? O sea, bueno. Es como, quiero sexualizarte cuando yo quiera y como yo quiera. Exacto. Pero no que tú uses tu cuerpo de forma libre, ¿no? En plan, no, que eso. Cuidado que me incomoda. Exacto, sí, no, y para acabar un poco esta primera parte de género, entonces yo lo que diría es que la perspectiva de género es aplicar una metodología de análisis social, de reconocer las diferencias de unos roles asignados y que esas diferencias son hoy desigualdades. Y la otra cuestión es cuando hablar de un urbanismo feminista. O sea, hablar de urbanismo feminista es ya o sea, para aplicar la perspectiva de género no se necesita en teoría, ninguna ideología, como decir, estudio clases, estudio edades, ¿no? Estudio género. Pero el feminismo es una posición política, y sí, claro, ideológica, política, de vida, bueno, filosófica, como cualquier otra posición, ¿no? Y entonces, actuar desde esa posición implica otros compromisos propios y colectivos, y como muy resumen, que sería una posición feminista, que lo comentábamos ayer, ¿no? Que es pensar, una idea radical, es una frase de una periodista de 1986, de Mary Scheer, que es una frase que se asigna a Angela Davis, pero no es de Angela Davis, y además no suena de Angela Davis tampoco, pero hay muchas bolsas que ponen que es Angela Davis, que es el feminismo, la idea radical, que las mujeres somos personas. Entonces, bueno, pues eso, después podemos entrar en muchas discusiones más, pero esa es la base, y en ese sentido, en las ciudades, las mujeres, según como hemos hablado, no somos personas. Claro. Y es fuerte porque al final, no sé, lo guay, lo divertido de las ciudades y del urbanismo es que, bueno, las ciudades son como una cosa viva y que es cambiante, constante, o sea, de manera constante. Es una cosa que va cambiando, las necesidades van cambiando, los proyectos de urbanismo se van adaptando a las nuevas necesidades, como yo que sé, por ejemplo, la movilidad. O sea, pasamos de no tener coches back in the days a luego tener medios de transporte. Ahora estamos intentando reducir los coches, ahora aparecen patinetes por las calles. Como una cosa que parece como, sí, han cambiado los métodos de transporte, hay que adaptarlo. Y de repente, o sea, de repente no, porque las mujeres siempre hemos estado ahí. Como a nadie se le había ocurrido, no sé, como tener en cuenta a las mujeres dentro de este discurso, cuando es una cosa, o sea, somos personas que siempre hemos interactuado con la ciudad y con el espacio. Y sin embargo... Claro, no hemos estado en el discurso oficial, pero en realidad sí hemos estado. Y muchas de las mejoras de que las ciudades no sean tan desastrosas, hemos nombrado a Jane Jacobs, que sí que influyó, si no hubiera estado ella igual serían peores. Pero también muchas de las mejoras que disfrutamos en la ciudad, primero fueron peleadas por las mujeres.
y que luego son absorbidas y se desconoce la autoría, ¿no? Entonces hay una estudiosa, a ver, no me sabe acordar el nombre, pero bueno, ella dice que, criticando como el relato histórico de la historia del urbanismo, que a partir del 19, que es cuando empieza toda esta cientificación, estos estudios, ella dice, claro, la historia del urbanismo principalmente critica a Peter Hall, ¿no? en su libro de Ciudades del Mañana, que habla de los padres del urbanismo, y ella dice, ¿por qué no hay madres del urbanismo? Bueno, no hay madres porque esta historia del urbanismo se basó en dos tipos de figuras, ¿no? En la figura en la artística creativa, el diseñador, o en la política económica, y que son como dos roles en donde las mujeres no tuvieron acceso hasta muy tarde, desde que estos roles existen. Pero en cambio, se ha olvidado de explicar dentro de esta historia a lo que ella llama el urbanismo social. El urbanismo social lo han hecho mujeres desde, digamos, en la edad moderna del siglo XIX. O sea, han sido las que abogaron porque existan espacios de juego infantil, guarderías, que se limpien las calles, se mejore la vivienda obrera. Fueron ellas las primeras, las que denunciaron primero. O sea, Flora Tristán denuncia antes que el informe Chadwick en Londres y antes que Engels y antes que Marx, que la ciudad de Londres es sumamente desigual. Está la zona donde vive la gente, los obreros y las obreras, es invivible la suciedad, la contaminación, las aguas putrefactas, etcétera. De hecho, Engels le reconoce que ella lo había dicho antes, ¿no? Entonces, es esta mirada que para los otros no existe, que las mujeres, aunque hubieran sido, y que a veces cuando aparecen de manera despectiva como benefactoras. Bueno, benefactoras que metieron las piernas en el fango, o sea, cosa que no hacían los señores, que lo miraban desde lejos, ¿no? Y se preocupaban de su ciudad bonita y los grandes edificios y los grandes parques. Ellas no, se metieron en el fango y fueron, sí, vale, las que hacían esto, muchas de las que hacían esto eran mujeres, no todas, porque también había mujeres más con menos recursos, pero muchas eran mujeres que tenían mucho dinero. Bueno, claro, y por eso podían dedicar su tiempo, podían haber dedicado a tomar el té y ya, pero se dedicaron a meterse en el barro y a intentar buscar soluciones y a exigir a los de su misma clase que miren y que accionen desde su lugar de poder, ¿no? Entonces, esta, no sé si se llama Marigu Irka, no me acuerdo, que es la que escribe un artículo diciendo, bueno, sí que ha habido madres, pero es que la historia las ha contado solo el urbanismo desde dos miradas, ¿no? Y entonces realmente esa falta en el urbanismo hace que no se haya entendido muchas cosas y respondemos simplemente a una función que no sabemos muy bien ni quién la hace ni cómo la hace, y a unos metros, pero ¿para qué? ¿Para quién? Y eso tiene que ver con esa historia social. Total. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte si podías contarnos un poco cómo el urbanismo antiguamente como que perpetuó que las mujeres fuéramos apartadas del espacio público. Bueno, no sé antiguamente hasta cuándo te refieres, pero digamos que... Ayer. Sí, claro. Sigue sucediendo en cierta manera, pero... Sí, yo diría que, bueno, va al hilo también de las olas feministas o las contraolas machistas, podemos decir, ¿no? Sí. El patriarcado, cuando de hecho, bueno, en ese sentido el libro por ejemplo, de un señor de Richard Sennett, Carne y Piedra, es muy interesante porque realmente él explica cómo funcionan ciudades. La verdad es un libro súper lindo de leer. En diferentes momentos de la historia va tomando, no sé qué, de Atenas, Roma, Venecia, París, Nueva York, cada una en un momento histórico, y habla de la carne, del músculo y la piedra, ¿no? La carne de la piedra. Entonces, entender cómo funcionan estos. Entonces, sí que podemos hablar de un urbanismo como moderno a partir de la revolución industrial que genera un cambio de época, que yo creo que ahora estamos en otro cambio de época, que no sabemos a ver cuánto dura el cambio y a dónde vamos. Pero la revolución industrial significa un cambio bestial en todo lo conocido hasta ese momento, un salto de escala en varios meses, desde ¿cómo se llama? El extractivismo a nivel mundial, ¿no? Luego el tipo el trabajo, hasta la revolución industrial, lo reproductivo y lo productivo estaba bastante mezclado, o sea, empezaría como en el Renacimiento esa división, pero en algunas clases. Luego en Holanda comercial, el comercio de Holanda genera una burguesía que también separa lo productivo y lo reproductivo, pero la revolución industrial lo cambia todo. Y entonces aparece un espacio donde se va a trabajar, que es la fábrica, y un espacio donde se vive y que cada quien viva como pueda, ¿no? Excepto que sería una solución muchas veces muy paternalista y con otras críticas, pero al menos se hacían cargo, ¿no? Las colonias industriales o el familisterio, ciertas experiencias que hay un industrial que se pone en su fábrica y se hace cargo, entiende que tiene que hacerse cargo de cierto, por ejemplo, el familisterio de Gizeh,
la fábrica de Godin, o sea, le hace su fábrica, hace las viviendas, y esas viviendas no tienen cocina, porque él entiende que sus obreras y obreros tienen que trabajar, y hay otros obreros o obreras que se dedicarán a esas tareas de la reproducción. Entonces, la zona de cuidado de hijos es colectiva, la cocina es colectiva, y hay espacios de esparcimiento colectivo, o sea, pero solo lo hace él. El resto lo que hace es, yo tengo la fábrica y como vivan me da igual. Entonces, esta separación de trabajo y casa, y si el trabajo cada vez es más lejos, y también hay toda una pelea sindical para que las mujeres dejen de estar, porque se les paga menos, bueno, después también las leyes de derecho infantil, desaparecen los niños del trabajo, bueno, hay como, se van dando varias cosas que hace que se separe esta casa y fábrica, como espacio de vida y de trabajo. Y luego el movimiento moderno, claro, en el siglo XIX, esa ciudad que crece, también crece mucho, muy rápido, pero crece sin ningún tipo de planeamiento general, con honrosas excepciones, a partir de una industria súper contaminante, no hay cloacas, condiciones de vida son infernales. Claro, todo eso pasaba en el 1700, pero no teníamos ni el carbón, ni tanta contaminación, ni tanta gente viviendo junta. Entonces, al campo también en el siglo XVII, XVIII hay el proceso de desaparición de los commons, o sea que las tierras agrarias muchas eran comunes, y no solo es que hay la industria, es que los commons se privatizan. Y entonces el campesino, la campesina, ya no tiene un espacio del que sobrevivir. Entonces va a la ciudad. Esta ciudad que no tiene condiciones, entonces crece un montón. Por otro lado, hay ciertos descubrimientos de sanidad que hace que vivamos más tiempo, entonces también crece más la ciudad. Y entonces cuando el movimiento moderno, tenemos desde un Haussmann, que sería una primera intervención, pero eso tiene más que ver con lo aparente y el control. Un Cerdà, que sí plantea, Cerdà de hecho está buscando una ciudad higiénica, ¿no? Y el aire, ¿no? Que existe todo el tiempo, y interclasista, bueno, eso. Un Ebenezer Howard, que piensa la ciudad jardín, ¿no? También, pero todos estos, Cerdà propone casas sin cocina. Ebenezer Howard también propone casas sin cocina, porque está en el ambiente, porque piensan en cómo viven las personas. Entonces, cuando viene el movimiento moderno, y después del SIAM, ¿no? del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el de Atenas, y se hace la Carta de Atenas, y se divide el trabajo de la vivienda, del ocio y la comunicación. Claro, piensen que están pensando en una ciudad que es comunicación, trenes. Sí. Trabajo son las grandes fábricas, Claro. porque en realidad los barrios, la residencia está pensada como, también no es un espacio de trabajo, porque hay escuelas, porque hay hospitales, porque hay comercios, pero cuando se hablan de trabajo se hablan de las siderúrgicas, las no sé qué, que son inmensas y que estén lejos porque contaminan mucho. Ciudades ellas mismas. Sí, o que aunque tengas que ir a trabajar, y para eso está el tren, pero están lejos de la ciudad porque lo que buscan es que no contaminen tanto ni las aguas ni el aire. Entonces dan aguas abajo de la ciudad, en contrario a donde va el aire. Entonces, no hay una división que es la que después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se perpetra, que es la división, el zoning, pero entendiendo la zona residencial solamente como casas. Y ahí es cuando se termina de estropear todo. Sí. Porque la vivienda no es suficiente para nada. Una vivienda sin ciudad, o sea, ¿qué quiere decir sin ciudad? Sin espacio público, sin transporte público, sin equipamiento, y que el equipamiento es lugar de trabajo, sin comercio, que es lugar donde voy a comprar y alguien trabaja. Sin todo eso no es nada. Pero a partir de los 50 hay esta idea de, bueno, vivienda es vivienda y ya. Entonces barrios y barrios de vivienda y vivienda, que además muchas veces se llaman ciudades dormitorio. ¿Dormitorio de quién? Ahí tienes algo de Anna Bofill, ¿no? ¿Dormitorio de quién? Anna Bofill dice, esa es una definición súper machista. Porque dormitorio para el obrero, Claro. que se traslada y está fuera de casa 8 o 10 horas trabajando y 2 horas de viaje, 12, 13 horas. Pero en ese barrio dormitorio quedan niños y niñas, jóvenes, personas adultas y la mayoría de las mujeres. Entonces no es dormitorio. Y sí, y con muy poca ciudad, porque no hay nada más que el dormitorio. Claro, porque solo se piensa que esa experiencia individual se la hace universal. Total. Y se olvida. Sí, sí. Entonces, digamos que, porque muchas veces, y desde el feminismo y las clases, las charlas que hacemos con Pussy y que hace Pussy y otras, siempre es la Carta de Atenas. Sí, la Carta de Atenas genera el problema, pero no es el problema. Porque si la lees, en realidad, algún día, en un ejercicio que estaría bien hacer en serio, el artículo 99, el último,
dice, o sea, es súper comunista, porque dice que no se debe poner encima del interés colectivo y común lo privado, que siempre ha de regir en la ciudad el interés de lo común. Claro. No fue leída. No fue leída, sí. No fue leída. Bueno, es que, o sea, tiene que ser de esta forma, porque al final ciudad es, o sea, literalmente convivir con otra gente. O sea, o sea, para eso pues te vas y te aíslas en el campo por ahí tú solo, si quieres tus propias normas, pero al final es un espacio de convivencia y por eso hay que tener en cuenta como todos los tipos de colectivos para, o sea, para diseñar ciudades que, o sea, que respondan a sus necesidades. Sí, no. Pero desgraciadamente hay en el mundo, crecen las opciones, no que crecen, pero aparecen opciones y desgraciadamente mucha gente las toma, o la clase media, sobre todo media alta, las toma, que es el irse a vivir a un barrio cerrado, que ya no son solo casitas, sino cerrado, no se comunican con nadie, es una autosegregación socioespacial que es terrorífica, porque destruye la ciudad que abandonó, en muchos aspectos, la destruye porque que falte uno de los escalones sociales es un problema inmenso, y luego porque toda esta gente viene a trabajar a la ciudad, o va a trabajar a la ciudad, y por tanto y llega en coche, porque evidentemente la baja densidad, que es ese tipo de residencias, nunca puede ser suplida por transporte público. Entonces, es como tu modelo individual me está robando mi modelo colectivo. Tal cual. Esto es todo un tema porque es también otro formato de ciudad dormitorio, ciudad jardín, que al mismo tiempo es un gueto, por mucho que sea de una clase social más alta, no deja de ser un gueto porque el momento en que no entra o sea, aire de fuera, o sea, el momento en que toda la relación se hace con esa misma comunidad y no se recibe a nadie de fuera ni se interactúa con nada externo, es un gueto también. Y esto sí nos gustaría tratarlo en algún episodio, sobre todo como gated communities y todo esto, que además es como, bueno, una forma de proyectar que se ha exportado a nivel mundial como, bueno, la modernidad. Sí, mi tesis iba sobre eso. Ah, mira. Pues te volveremos a... Mi tesis iba sobre eso porque es a finales de los 90 y es el impacto que esta globalización neoliberal que tiene sus primeros espacios de prueba y error en América Latina, en Buenos Aires en particular, en las finales de los 90, es muy fuerte ese impacto. Entonces, mi estudio era cómo son estas formas de la globalización en la ciudad. Y una es la gated community, es terrorífico. A mí me sublevan en todos los aspectos. Y es, o sea, muchísimo más común de lo que parece. O sea, cuando tú estás sobrevolando cualquier ciudad medianamente grande o importante de cualquier país, sabes como todo el alrededor de esta ciudad, como estas cosas exactamente dibujadas como en un plano que parece, o sea, que sean como cuadros, no. Sí, hay como gradientes, ¿no? Porque algunos del suburbio, jardín disperso, la dispersión, que es abierto, que igual siempre es muy complicado porque si tú caminas por ahí, te mueves por ahí, enseguida ahí sí que eres observado, ¿no? En la ciudad es precisamente, aunque te miren ojos, son anónimos, pero en esos espacios los ojos te miran para vigilarte. Tú no eres de aquí, tú eres un intruso. Sí, otro tipo de vigilancia a la que estamos buscando. Sí. Y entonces, como el grado más perverso es esa del cierre, ¿no? Que para entrar te miran como si estuvieras entrando al aeropuerto, ¿no? Pero claro, son gradientes, pero todos igualmente, todos negativos. No igualmente negativos, pero todos negativos. Sí, es que es malo en todos los sentidos, a nivel social, a nivel ambiental, es una locura con lo que genera, o sea, tenemos que cumplir nosotros como país, y también Barcelona como ciudad, entre otras de España, tienen que cumplir unas expectativas ambientales que estamos muy por debajo. Y este tipo de... Bueno, igual aquí no se ve tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas comunidades que empezaron así y que todavía... Bueno, era el sueño americano, ¿no? Irte a vivir a las afueras con una casa, un jardín, todo el tema de los campos de golf que suponía vivir, o sea, que tenías al lado de tu vivienda unifamiliar. Es un poco esto, ¿no? Que genera para la sostenibilidad medioambiental. Y también es un modelo basado en la división de género. Claro. Porque evidentemente solo es posible la vida si uno va a trabajar productivamente y otra se queda trabajando reproductivamente, ¿no? La película Revolutionary, sí, es otra. Revolutionary Road, está la novela, pero la película, que tiene menos tiempo, con los nombres.
es muy impresionante porque él sale, se supone que él es el que va a trabajar, pero que desde que sale en coche y va al tren, una vez que sube al tren ya está rodeado de gente, está con gente mayoritariamente hombres y alguna mujer joven que se ve por ahí, llega, fuma con un amigo, se va a comer con una chica, no sé qué, y la mujer, que se supone que es la que se queda haciendo nada, no para de trabajar, transpirar, sudar, cargar cosas, ¿vale? ¿No? Y aparte agobiada porque está hablando con nadie todo el tiempo, ¿no? El paso a la locura de esa, ¿no? A la depresión de esa situación, y de hecho también ese mal sin nombre que se llamó en Estados Unidos en los años 60, de las enfermedades que tenían las mujeres del suburbio, mujeres, clase media, blancas, igual, pero es un modelo que después van copiando todas las clases y grupos sociales, ¿no? Porque es un modelo aspiracional, ¿no? Porque es un modelo que se sigue vendiendo a pesar del sufrimiento, porque como está puesta ahí toda una inversión muy grande, nadie es capaz de criticarla, ¿no? Y en los 60, también en el año 61, Betty Friedan publica el libro de la mística de la feminidad, que es un estudio que hace a partir precisamente mujeres que después de la Segunda Guerra Mundial se van a vivir al suburbio, mujeres que habían ido a la universidad ya sin pelearlo, porque ya tenían derecho adquirido de golpe, y termina la Segunda Guerra, se casan, todas tienen hijos y todas a vivir al suburbio, todas blancas, todas a vivir al suburbio, cae con, no sé, 45 años, tus hijos ya están fuera y te encuentras como sola, tu vida perdida, porque ya no recusan, volver a trabajar es imposible, y empieza a sentirse mal. Y ve que no solo ella se siente mal, que todas se sienten mal, ¿no? Porque hay una disconformidad entre lo que te dice el mundo que tienes que sentir, que es, yo súper orgullosa de vivir en mi casa, de mi marido que es súper bueno, mis hijos que no sé qué, con lo que siento. A nivel personal, claro, de crecimiento personal. Claro, entonces es una depresión que tiene muchas caras de enfermedad, no siempre se muestra de la misma manera. Entonces los médicos llamaban el mal sin nombre porque no sabían qué era lo que había. Entonces eso hace, a partir de estos estudios que hace ella, que empieza a entrevistar a vecinas, y terminan reuniéndose, y también es el inicio, o uno de los elementos que dio inicio a la segunda ola feminista en Estados Unidos, que es una cosa que también se dice muy pocas veces, que es que junto con los derechos civiles de los afroamericanos, que son dos luchas que van juntas en ese momento, que siempre el feminismo ha ido muchas veces con las luchas de los otros, lesotres, etc., en esta segunda ola también se logra el derecho de las mujeres a ser elegidas, porque hasta ese entonces la mujer podía votar, pero no podías votar a una mujer. Con lo cual en el Parlamento tenían 100 señoros, claro, o 200, entonces tampoco, ¿cómo va a haber una ley? ¿No? Hay una estudiosa de Finlandia, Lisa Aureli, que dice, si no hay mujeres en la política, no aparece la vivienda colectiva, y si no aparece la colectiva, como hay un círculo vicioso, ¿no? Que si no hay mujeres, hay ciertas cosas que no van a aparecer nunca en la política. Claro. O sea, al final es que somos la mitad de la población, o sea, tenemos que representarnos. Y un poco más de la mitad de la población por razones de longevidad, porque los hombres muchas veces mueren antes más violenta, por diferentes causas. La cuestión que aunque casi nacemos equivalentes, siempre hay un poco más de mujeres viviendo que de hombres. Muy bien. Bueno, tenemos aquí otro pelotazo, como, bueno, en este espacio como siempre intentamos, tener como muy presente que lo personal es político. Y como coautora de un libro que se llama Arquitectura y Política y profesora de una asignatura optativa en la Escuela de Barcelona de Arquitectura y Política, queríamos también hablar un poquito de esto. A ver qué nos puedes contar, qué les puedes explicar a la gente que nos esté escuchando sobre esta relación que yo creo que no se suele hacer desde fuera del sector. Bueno, y muchas veces ni en el sector mismo, ¿no? Porque digamos que, y no pasa, desgraciadamente no piensa que solo nos pasa a nosotros estudiando arquitectura, pero pasa en todas las profesiones, ¿no? Los últimos 30 años, si no un poco más, ha habido un proceso de despolitización de las formaciones universitarias, de falsa neutralidad tecnológica o técnica, y no hay ninguna neutralidad tampoco en la aplicación de ningún saber. Primero, ninguna neutralidad en qué eliges estudiar, en qué analizas, a quién miras. O sea, al final no hay esa neutralidad, igual que hablábamos antes con respecto a las personas, tampoco existe en los estudios ni en las prácticas profesionales. Sin embargo, se nos hace ver que no, somos técnicos y como tales, y con O, porque somos neutros, no, sí, o sea, la profesión no tiene una única manera de ejercerse, ni desde un único lugar. Cuando empezamos Arquitectura y Política, yo creo que fue el curso 2007 la primera vez,
especialmente porque por ahí hoy han cambiado las cosas y bueno, pero en ese momento era como una ventana que se abría, que significó para los que lo hicieron los primeros años un cambio de lo que significaba ser arquitecto. Entonces encontraron que podía haber otras maneras de ejercer, que la única manera de ejercer no era convertirse en un star system y construir unos grandes edificios que el 99,9% no lo hará nunca. Y que puedes trabajar para la comunidad, que puedes trabajar desde la comunidad, con la comunidad, que puedes decidir que hay obras que no vas a hacer. Y alguien lo hará, bueno, que lo haga otro, pero yo no lo voy a hacer. ¿Tendré menos dinero? Sí, pero bueno, no sé, también son decisiones, ¿no? Yo quiero dormir o quiero... Políticas y personales. Exacto, lo que tú decías es que no hay separación entre lo personal y político, ¿no? Una vez un profesor le decía a una amiga que estaba empezando una tesis sobre feminismo en arquitectura, que decía, deja tu optimismo fuera. Es que no se puede, o sea, no puedes... El mal que llevamos y el problema que tenemos en las profesiones, en las ciudades, en la sociedad, es que esta manera de separar a la persona profesional, la persona que tiene experiencia, pues nos ha llevado a un desastre, ¿no? Porque no puedes separar, no puedes deshumanizarte ni deshumanizar al otro, ¿no? O sea, como también con médicos y médicas que tratan a un paciente, ¿no? Es una persona que se le duele aquí porque igual el pie tiene un problema. No puedes mirar solo en el rabillo del ojo, ¿no? Y entonces en todas las profesiones ha habido este proceso de falsa neutralidad y de falsa tecnificación, que eres técnico y que tú no tienes nada que ver con nada, con ninguna decisión, ¿no? Y yo creo que entonces un poco la base de esta materia es esa posición y explicar cómo ha habido y habrá arquitectos y arquitectas que ejercen de otra manera la profesión, que hay muchas maneras. De hecho, varias de las cooperativas que hoy existen en esta ciudad pasaron por allí y vieron por primera vez que había otras maneras de trabajar. No teniendo como referentes a Le Corbusier. No, hay otras. Y otras, Muchas. Y una cosa curiosa en ese curso, que lo hago con José María Montaner, decíamos cuál será el tema que cause más revuelo. Entonces yo le decía que género y él me decía que clase. Y al final fue género. Evidentemente, las posiciones encontradas, y no hombres y mujeres, sino un grupo y otro grupo, daba igual. Y creo, bueno, aunque me vuelva a ver detrás, creo que esa es una de las cuestiones que por qué genera un rechazo casi visceral cuando se habla de género o feminismo, ¿no? Porque no lo puedes mirar desde fuera. O sea, lo personal es política, Claro. entonces tú, la primera revisión que tienes que hacer es a ti misma, Claro. a ti mismo y tu relación 1, 2, 4, o sea, y evidentemente hay muchas cosas que haces mal y que seguimos haciendo mal. Claro, y no todo el mundo tiene ganas, ¿no? Ni de autocrítica, ni de reconocer que tienen coherencias y el feminismo te lo pone todo el día delante de la cara. Sí. De tantas cosas, porque como es cambiar totalmente la manera de que hemos sido socializadas, pero no nosotras por milenios, pues cuesta. Entonces, mucha gente se siente incómoda porque le estás obligando o se siente obligada, porque lo tiene que hacer, sí. Estás obligando o el cambio de pensamiento obliga a una revisión total de tu persona y de tus relaciones. Y aceptar que habrá muchas que siguen siendo patriarcales. Claro, y cuestionarte, o sea, es como mucho más cómodo hacer un trabajo como mecánico. Claro. Y por eso muchas veces te dicen como, bueno, como le decían a tu compañera, como esto déjalo fuera, porque claro, o sea, no me obligues a mí a ser político, porque yo he elegido como la vía fácil, que es no posicionarme, y o sea, estoy como muy cómodo en esta posición y no quiero que me incomodes poniendo el género sobre la mesa cuando estamos hablando de arquitectura, esa cosa de ladrillos, en plan como, no es eso. Tal cual, tal cual. Una vez haciendo un curso, bueno, no sé, en el 2005 sería, no sé, hace 1000 años, bueno, un profe, Ramón Sanabria, súper divino, hoy creo que eso no ocurriría ni lo permitirían nosotros, pero bueno, me dejó su curso de proyectos, porque yo quería hacer un curso para participar en un concurso internacional, que participen estudiantes de la escuela. Entonces me dejó su curso de proyectos, que hoy sería imposible. O sea, Ferratera era el jefe de todo el grupo y el Sanabria era uno de ellos. Me dejó sus 20 estudiantes, 26 estudiantes. Después, desgraciadamente, él tuvo un accidente y tuve que tener otro compañero, pero sí que se hizo el curso que yo planteé en ese grupo. El resto hizo lo de siempre. No sé si hacía en la casa para un coleccionista de arte. Yo le puse, el tema era una emergencia. ¿Quieres sonar? A ver, esta dualidad, a ver. Y yo puse, el concurso hablaba de emergencias habitacionales
Entonces dije, bueno, era para la Bienal Iberoamericana de 2004. O sea, no, que fue en 2004, entonces, 2003, 2004. Y era en Perú. Entonces había muchos temas que estaban ligados a emergencias climáticas. Pero dije, bueno, en Barcelona más que unas emergencias climáticas, que por ahí sí, pero las que tenemos ahora son dos, y son sociales. Es la inmigración y donde vive la gente que llega. Y la segunda es las mujeres maltratadas. Las mujeres que sufren violencia, ¿a dónde van? Entonces yo puse estos dos colectivos, pero no les di programa. Les dije, traje gente las primeras 4 semanas, mientras yo les pedía a los estudiantes y estudiantes que buscaran viviendas colectivas, de sistemas colectivos de vida, que estudiaran y analizaran, cada uno tenía que buscar alguno. 4 semanas vino gente experta en uno y en el otro tema a explicar quiénes eran estas personas. Y por lo tanto tenían 3 solares, todos en el Raval, pero 3 con distintas condiciones. Y tenían que elegir en función de para quién iban a edificar, hacer programa y decidir en dónde edificarlo, ¿no? Me parece muy rico eso, pero al terminar el curso un estudiante me dijo que había odiado el ejercicio, porque que a él quería que le dijeran que tenía que hacer 10 habitaciones de tanto por tanto, que no quería pensar. Claro. Claro, bueno, quería aplicar esta fórmula, ¿no? Claro. Que se piensa que existe y no es así. O sea, hay que pasar por este ejercicio como de escucha y de lectura lenta para entender los condicionantes. Claro, pero realmente como una cosa que no se hace. Bueno, es que, esto nos lleva al último y gran melón. O sea, el origen de todos los males en nuestro ámbito, que sería la academia. Un espacio con mucha falta de crítica, de autocrítica, y que a menudo se queda anticuado. Un espacio en el cual creo que a las tres nos han faltado referentes femeninos, tanto como ejemplos de personas que hayan ejercido, de arquitectas, de urbanistas y no sé, dentro de las aulas incluso. O sea, tenemos la suerte de habernos cruzado con gente, o sea, con mujeres como vosotras que posteriormente pues habéis sido como referentes para nosotras de, pues esto se puede hacer de otra forma, no todo es Le Corbusier, pero claro, sigue siendo una estructura como bastante estática y en la que entramos mayoritariamente mujeres y llegan muy pocas. Y eso es, o sea, es lo que tú decías. A mí me hubiera encantado encontrarme un ejercicio así en la carrera y normalmente de media, porque también sí que es verdad que me he encontrado con ejercicios muy bonitos y me han hecho cuestionarme, y gracias a eso ahora yo proyecto desde lo personal y político. Pero claro, muchos proyectos que yo me he encontrado eran prácticamente como robotizados, un programa súper definido, que no tenían en cuenta para nada lo social y que si te salías un poco, a veces te iba bien, pero muchas otras veces ni siquiera era valorado eso. Era como, yo no te estoy pidiendo esto, yo te estoy dando un programa, tienes que hacérmelo y tú me estás dándole la vuelta y creándome una plataforma elevada. Bueno, Sí. No, de eso alguna vez con algún profe de proyectos me discutiendo que, por ejemplo, en un tribunal de PFC que también durante unos años dirigí, que también éramos 3 profesoras mujeres de la escuela y una cuarta que venía de fuera. Yo era la mayor, las otras son 10 años más jóvenes que yo, cuando en cualquier otro tribunal hubiera sido al revés, ¿no? Y un poco lo hice para que haya este lugar, para provocar. Nadie se atrevió a la cara a decirme nada, no sé si alguien lo habrá pensado. Pero una de las cuestiones que poníamos es que nosotros no dábamos programa, ni lugar. O sea, cada uno tenía que venir con su programa, su lugar y su gente. O sea, un programa sin gente no. Y no se tiraba nada. Nada. Y si tirabas algo, lo tenías que demostrarnos, lo tenías que demostrar. Como, bueno, que era imposible. Pero es feo. Sí, ¿qué te importa? Lo mejor, mejóralo. Pero no es una justificación, ¿no? Pero ¿por qué iba con esto? Entonces ahí tenía que traer su programa. Y un día estuve discutiendo una comida bastante con un profe. Y me decía, es que hacer programas no es nuestro rol, pero sí es nuestro rol, porque siempre se piensa que la persona arquitecta estará en un despacho y le vendrán unos encargos o participará en un concurso y solo hará el proyecto, ¿no? Pero tú puedes ser política. Entonces ahí ya vas a una decisión mayor. Puede ser, como fui yo 4 años, directora de urbanismo en una ciudad. Y entonces tienes que pensar programas, claro. O sea, sí que te toca pensar eso. O sea, un director de urbanismo en una ciudad no dibuja. O sea, piensa programas, piensa
estrategias y hay equipos de gente que está dibujando o se hace un concurso, ¿no? Entonces, pensar programa es parte del trabajo de los y las arquitectas. Sin embargo, es algo que no se piensa. No se piensa eso o sea, no te preparan para el mundo laboral en ningún caso en la universidad y mucho menos en este estilo, ¿no? Si te preparan en algo es en esta manera de... A ti tú vas a trabajar en un despacho normal y corriente donde habrá bastantes trabajadores y tú tendrás que hacer el proyecto que te encarguen. Pero es muy guay. Yo no sé si es herencia vuestra, pero mi proyecto final de carrera participé en este tipo... O sea, en este bloque que era el proyecto libre, se llamaba esta rama. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de escoger emplazamiento, escoger programa, escoger personas, escoger todo. Y fue muy rico. Y de hecho lo estuvimos luchando bastante el alumnado porque se quería retirar esta rama de proyecto final de carrera. Esto antes, porque ahora ha cambiado el plan de estudios y ya no funciona, y funciona de otra manera, ¿no? Pero estuvimos como luchándolo en la universidad y también fue como muy bonito, también nos unió mucho. Fueron unas jornadas en las que se plantearon muchas cosas a nivel académico, a nivel de qué contenido se da en las aulas y por qué contenido nos gustaría tener. Y fue muy guay. Yo creo que llamo a los estudiantes de ahora y las estudiantes de ahora que lo hagan. Sí, yo creo que hecho en falta que se organicen más y que reclamen, ¿no? Yo todo el tiempo estoy instigando. Pero, porque claro, yo no, ni me toca ni puedo hablar por vosotros, porque no, o sea, si yo os creo, pero yo no puedo, lo he hecho, pero siempre, o sea, no tiene ningún camino eso, ¿no? Pero en cambio organizado, ir a la delegación de estudiantes, ir a hablar, o sea, no individualmente, de manera organizada y a través de una asociación que os representa y que está para eso, ¿no? Pero claro, si nadie va, si extrema mucho trabajo, digo, claro, pero entonces... Así te vas a quedar. Claro. O sea, esto no va a cambiar. O sea, ahora si quieres cambiar las cosas, claro, hay que moverse. Pero bueno, en esta idea, ¿no? Al final gana esta idea de, no, yo soy técnico, entonces yo soy estudiante, no tengo nada que hacer, bueno, ya. Y el tiempo pasa y también es una pena, ¿no? O sea, a mí lo que más pena da en ese aspecto en la universidad es que, hoy se los decía, están desesperados, es que no puedan disfrutar, porque bueno, que sí, que es mucho trabajo siempre ha sido, pero una cosa es hacer un trabajo en el que te sientes bien y que te realizas y que estás contento y que te satisface con las dificultades, evidentemente, y algún porro algún día, ¿no? Algún porrazo algún día, pero estar sufriendo todo el tiempo, que me parece tan triste. Sí. Y desgraciadamente es algo como bastante sistemático desde el momento en que entras y que te dan el discurso de, bueno, despídete de tu vida. Ahora has venido a sufrir durante 2 años que dure la carrera. Es como, joder, en plan, vengo aquí como con ganas de aprender, con ganas de disfrutarlo y como que se fomenta mucho este discurso de sacrificio, como si fuera incompatible hacer la vida y hacer una carrera. Y es como, a ver, no sé, yo creo que se puede encontrar un punto medio. No, y aparte que es una carrera que primero es muy amplia, por lo tanto hay espacio para muchos pareceres. Por otro lado, hay muchas cosas que se aprenden en aula, evidentemente. Hay muchas cosas que se aprenden con tiempo sobre un papel, una computadora, etcétera. Y hay otras muchísimas que se aprenden caminando en la ciudad, yendo a ver películas, yendo a ver exposiciones, escuchando gente, observando. Y eso no hay tiempo. Entonces, esa falta, porque todo lo otro podrías más o menos... Que yo creo que esto es lo básico, claro. Es terrible. Porque además también tiene que ver con un aprendizaje crítico, ¿no? De entender por qué las cosas son como son, lo que me han dicho allí, cómo se ve en la realidad y qué pasa y quién lo usa y quién no y por qué esto funciona y por qué no funciona, ¿no? Y no ser solo mi experiencia. Pero, claro, no hay tiempo. No hay tiempo y no se valora, no sé. Complicado. Sí, es muy difícil. Bueno, pues Zaida, tenemos que dejarlo aquí. Pero terminamos con algo como muy positivo. Exacto. Porque esto fue un poco triste. Venga, titulares. A ver, para los y las que estudian arquitectura es una carrera preciosa, que no es solo hacer edificios, que es un abanico muy grande de cosas y que es un trabajo que es colectivo fundamentalmente y que eso lo hace precioso tanto porque trabajas con otra gente, porque trabajas para la gente. Qué más bonito que hacer algo
o sea, que es muy impresionante. Tú puedes, en diferentes aspectos, ya sea una participación, o un proyecto urbano, o un proyecto edilicio, o estar en un ayuntamiento, sirves a la comunidad, ¿no? Y para bien y para mal, pero lo sirves y eso es muy bonito. Entonces, que apasionarse y que hay muchas capacidades necesarias también para ser arquitecto o arquitecta, no solamente el que diseña, ¿no? Hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, abrirse al mundo. Y también sé que es muy difícil esto para las personas que están estudiando, que un año, la vida es larga y que al final ir más lento sé que además eso tiene penalizaciones, porque hay penalizaciones económicas, o sea que hay muchas cosas que todo el sistema hace que vayas muy deprisa, ¿no? Pero que las cosas tienen que hacerse cuerpo en ti, si no hay tiempo no se hacen, ¿no? Y luego que el género no es expulsar a nadie, sino todo lo contrario, aplicar la perspectiva de género, y es hacer ciudades de verdad más vivibles, porque todos y todas necesitamos que la vida esté en el centro, porque aún ese personaje que es el neutro universal, también un día será viejo y tendrá dificultades, se le puede torcer la vida y no tener más dinero, se puede accidentar y tener una dificultad, por tanto, todos somos frágiles. Entonces, que pensemos que esa ciudad no expulsa a nadie, sino que todo lo contrario. Qué bonito. Esto sí ha sido motivación, ¿no? Sí, o sea, hacerlo con inteligencia y hacerlo con cariño y como escucha activa. Y cuestionarse las cosas, autocrítica. Y si concretamente, si estás estudiando en la Universidad de Arquitectura, Mario y yo nos conocemos de ahí, lo más bonito que hemos sacado, aparte de todos los conocimientos súper variados y amplios, es la gente, el hacer comunidad dentro de la universidad, encontrar a gente muy parecida a ti y muy diferente a ti. Y bueno, nosotras podemos decir que tenemos un grupo de amigos de 50 personas gracias a esto y que hemos crecido. Y perduran 40 años después. Garantizo, yo lo garantizo. Eso nos da muchísima esperanza. Y aún en el Atlántico de por medio. Total. Eso nos da muchísima esperanza como para cuidar estos vínculos. Más aún. Exacto. Muchísimas gracias, Time. Nada, chicas. Ha sido precioso, súper interesante. Yo he aprendido un montón personalmente. Y creo que, no sé, Sara también. Creo que, bueno, ha sido precioso. Muchísimas gracias. Y nada, si algún día estás por aquí, por Barcelona, y te apetecería volver aquí a Metrópolis, y encantados de... Muy bien. Vale, sí, ese sí que ve.